Baruta Minuto a Minuto, programa mixto, informativo y de opinión transmitido en horario todo usuario, es una producción nacional de José Molina. Sintonía 1420 AM presenta Baruta Minuto a Minuto, buscando soluciones a los problemas de la sociedad, conducido por el concejal Héctor Urgelles. Muy buenos días, queridos amigos. Hoy estamos en su programa Baruta Minuto a Minuto, transmitido por Radio Sintonía 1420 AM. Trabajando para ustedes en la presidencia de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En los controles, nuestro operador Luis Guillermo El Mago Martínez, y quien les habla, el concejal Héctor Urgelles. Hoy vamos a darle inicio a este programa de esta semana, una semana muy noticiosa que ha tenido sobre todo marcándolo las noticias en el sector salud, y por eso hemos decidido invitar a dos personas muy conocedoras de ese ámbito de salud. Tenemos como invitados al doctor Gustavo Villasmil, secretario de Salud del Estado Bolivariano de Miranda, y tenemos también al doctor Ramón, amigo los dos, Ramón Eduardo Agüero, quien fue expresidente del Colegio de Profesionales de Enfermería de Caracas. Con ellos vamos a estar conversando sobre el tema de salud. Decíamos que noticias esta semana. Lo primero fue cuando los del gremio o la gente que agrupa a todo el sector de laboratorios y de farmacéuticas anunciaron en días pasados que exigían declarar a Venezuela en un estado de emergencia sanitaria por la escasez de los medicamentos. Ya hay algunas áreas de la medicina, de las patologías, de las enfermedades, que no tienen stock en las farmacias, en los laboratorios, para poder atender esas enfermedades. Estamos hablando de enfermedades crónicas como cardiológica, como enfermedades que tienen que ver con el SIDA, con la diabetes, hay una cantidad de enfermedades y enfermos crónicos que están. Inclusive han denunciado que algunas personas ya han fallecido por falta de medicamentos. Eso es por uno de los lados de lo que ha sido noticia en los últimos días en nuestro país. Pero también tenemos todo lo que tiene que ver con la rara enfermedad que apareció en un hospital, en el Hospital Central de Maracay. En ese hospital, ya creo que hoy anunciaban que 2 nuevas defunciones, así que ya van más de una decena de extrañas defunciones, y ha habido pues un debate público porque las autoridades, tanto del gobierno regional de Aragua como las autoridades del Ministerio de Sanidad, han negado pues que esta enfermedad existe y que haya habido estas defunciones de esta manera, pero ya se empiezan a filtrar algunos de los, expedientes de las personas que han lamentablemente fallecido, y los familiares empiezan a dar declaraciones, y esta situación tiene a todos los venezolanos en una alta preocupación. Tenemos en el mundo además una extraña enfermedad que también viene azotando sobre todo los países africanos, es el ébola. No se sabe si esto que está pasando en Venezuela es alguna derivado o una mutación del propio virus ébola. Entonces estamos en una situación bien crítica, y por eso queríamos conversar con dos personas conocedoras de este específico tema. Pero vamos a recordarle a nuestros amigos Radio Escucha que pueden comunicarse con nosotros a través del 264-1494, 264-1619. También pueden no solamente oír, sino que también ver el programa, porque tenemos una cámara que está transmitiendo el video pues de este programa a través de la página web radiosintonía1420.com.be, y también a través de la página www.urgellesbaruta.com. En esas dos páginas pueden ver en vivo el programa que estamos transmitiendo a través de Ustream, y también pueden escuchar en vivo pues este programa, y pueden basar sus mensajes, sobre todo sus preguntas, a través también de la página web. Bienvenido, doctor. Vamos a empezar primero con Gustavo Villasmil, quien es la autoridad pues aquí, secretario de Salud del Estado Miranda. Háblenos un poco entonces de la situación grave que está atravesando el sector salud en este momento en Venezuela, y específicamente en el Estado Miranda. Buenos días, te agradezco mucho el llamado, la invitación, Héctor. Hay reflexiones que ya nos apremian. En Venezuela tenemos que los que nos planteamos constituirnos en alternativa, y los que estamos alrededor de esta mesa estamos en eso. Así es. Tenemos que hacer buena
aquella cosa que un recordado editorial de la revista SIC en el año 12 estableció de este modo muy claro, y yo quiero citarlo textualmente, es muy breve: quienes pretenden dirigir el país están en el deber de llamar las cosas por su nombre. Que hablamos de crisis, hablamos de despelote, colapso, una serie de términos que han surgido por ahí para referirnos al tema. ¿Y cómo lo podemos definir entonces? No, lo que hay es la caída, la absoluta, el declinar progresivo, ya en expresiones o tomando expresiones verdaderamente africanas, de una otrora sólida oferta de servicios médicos. Valga decir, si yo voy aquí a esta gente que venden hamburguesas, no vayan, por cierto, no es comida sana, esta de la M muy grande, y yo pido, mire, yo quiero una hamburguesa igualita a la de la foto, pues es altamente probable que el señor o la señora me despache una hamburguesa exactamente igual a la foto. ¿Qué es un servicio? Y los servicios médicos, una promesa que tú asumes que se cumple. Yo llamo por este teléfono celular, yo no sé cómo funciona, no tengo idea ni me interesa, yo sé que si yo marco tu número tú me atiendes. Puede que no lo haga hoy, puede que lo haga dentro de un mes, pero eso siempre va a ocurrir. En esa lógica, pase usted por un servicio llamado Maternidad Concepción Palacio. Usted entiende, si es una maternidad, debe haber un servicio de obstetricia, hay un partero experto que asume el cuidado de la embarazada, de la parturienta, reciba al bebé, se tenga los cuidados neonatológicos. Bueno, lo más probable es que esa promesa nunca se materialice. De modo pues que, y cuando tú vas, ya no vamos a movernos los servicios obstétricos, vamos a los servicios pediátricos, vamos a los servicios de terapia intensiva, vamos a los servicios de cualquier expresión, por especialidad de servicios de atención médica. Generalmente esa promesa no se cumple. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué no se está cumpliendo? Y eso ocurre porque eso tiene cuatro elementos, cuatro acicates, cuatro patas, cada una de las cuales está viviendo su propia crisis. Esa promesa se sustenta sobre una infraestructura que no existe. El último gran hospital general que se construyó en Caracas, el Llanito, lo construye el presidente Lucichi hace 20 y pico de años. Sobre un recurso humano que existe menos. Entre médicos y enfermeras profesionales en Venezuela se van a ir 20.000 del país. Se sustenta sobre una tecnología que es cada vez más mermada. Lograr una placa, una radiografía de tórax en la ciudad capital del estado, Miranda, que es Los Teques, la capital del estado más cercana a Caracas, un viernes en la noche, y esto es una tecnología que tiene casi un siglo, es imposible. Y finalmente sobre una logística de suministro que se terminó de fumar. Vaya usted y pida Seborane para anestesia general en un hospital público o privado en Venezuela, tampoco existe. Sin esos cuatro elementos, repito, infraestructura, tecnología, recursos humanos y logística, no hay acto médico posible, estemos donde estemos. Esa es la situación que tenemos expresada en Venezuela, cada una de las cuales pues tiene su particular dinámica. Ahora, ¿por qué llegamos a esa situación, doctor? Eso es importante saberlo, porque estamos en una situación entonces más crítica de lo que a lo mejor muchos nos imaginábamos. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? La pregunta es seria, es profunda y no quiero pincelarla, Héctor. No llegamos ayer, no llegamos con Chávez. Esta es una situación pulsadita en la que por lo menos desde mediados de los años 70 Venezuela viene de algún modo andando, buscándole soluciones parciales o soluciones sectoriales, pero nunca soluciones medulares. Decir que la crisis hospitalaria, la llamada crisis hospitalaria en Venezuela, esta catástrofe, empezó en el 98 con Chávez, es faltar la verdad. Yo jamás diría eso. No, bueno, acaba de decir usted algo además que es importante. El último hospital, gran hospital que se construyó en Caracas fue en la época de Luciani, que fue el Domingo Luciani. Pero si nos vamos al sector privado, la última gran clínica que se construyó en Caracas también tiene más de 20 años, que es la Hospital de Clínicas Caracas. Claro, entonces tenemos una crisis que viene mucho más allá. Pero si no había infraestructura desde hace más de 20 años, entonces la crisis no empezó con Chávez. Ciertamente, y quiero tomar el señalamiento que hace porque es absolutamente consistente con lo que he dicho. Tú eres concejal en Baruta, es más, mis cálculos estiman que posiblemente tú ocupes la que fue mi curul, cosa que me enorgullece mucho. Pero debo decirte algo. La oferta de camas privadas en el municipio de Baruta supera con creces, pero varias veces, la potencial demanda que puede generar un municipio de algo más de 450.000 habitantes. ¿Y eso porque eso es obra de la casualidad? ¿Es que estaban locos los que hicieron? No, porque la idea era generar una demanda para Baruta y mucho más. Así es. ¿Y por qué se generó una demanda o una oferta de servicio? Porque había demanda. ¿Y esa demanda quién la paga? El Estado. Dile tú a la alta burocracia del Estado, militares, etcétera, etcétera, de los años 70 para acá que no iban a tener más pólizas HCM, no pueden, se te paraba el país. Así es. ¿Qué fue lo que pasó y por qué?
se anestesió un poco, porque cada quien, de acuerdo a su peso político y a su grado de que empezó con Chávez, se exacerbó hasta la locura con Chávez, pero que no se generó para sí de salida a la tragedia de los hospitales públicos nacionales. Empezó la tragedia del hospital, los problemas del hospital público en los años 90, no, empezaron mucho antes. Eso que se dice por ahí, esa frase infeliz de que éramos felices, no sabía, miren, en los años 80 en el barrio yo era bien infeliz, ¿sabes? Había muchísimos problemas. Entonces, ¿qué hizo el que no quería enfrentar ese problema? Mi generación, yo tengo 52 años, yo nací en un hospital público donde mi padre trabajaba. Dígale usted a los muchachos, incluso están hoy en el servicio público, ¿cuántos nacieron en clínica privada? Posiblemente la mayoría, porque nadie quería ir a vivir las penurias de una maternidad con su Palacio, ya metida en el marchitar de lo que alguna vez fue. Bueno, ese juego de rentas, de dame lo mío para yo irme, y que en virtud de lo cual generó inversiones médicas de primer mundo, como las que has mencionado, ese juego se trancó, porque Venezuela no tiene cómo pagar. Por eso es que ahora el cuento del hospital se parece mucho al cuento de la clínica. Totalmente. Lo que quiero decir, ya aparecen hospitales. Lo que quiero decirte con esto, y te agradezco la pregunta porque es la primera vez que me la hacen tan clara y tan directamente, es que esta es una crisis demorada, esto no es una crisis, esto es un statu quo más bien, que dio hasta donde dio. ¿Y cuál es el problema? Que ya no da más. Y por eso tenemos una tragedia como la que con el chikungunya, por el cual, y como bien dice la revista del Centro en ese plan y no en otro, tenemos que entrompar esa tragedia de frente. Ya vamos a hablar con usted, doctor, cómo vamos a entrompar esa tragedia, pero vamos a oír a Ramón Agüero, que también les dije, es expresidente del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Caracas, es inspector de salud y bueno, y tiene muchos años trabajando en el sector salud. ¿Qué opinas de esta crisis que nos acaba de describir pues el doctor Villasmil? Sí, mira, efectivamente, Héctor, yo te puedo hablar de que yo ingreso a la administración pública en los años 80. En el Hospital General del IDICE, por citarte algo, además de que un hospital, a pesar de que era pequeño, tenía todas las especialidades, el servicio de farmacia surtía de medicamentos a todos los usuarios de la institución y además a los que iban por consulta externa. Hoy hay una crisis allí, como en todos los hospitales, en cuanto a medicamentos, y además en cuanto a las especialidades, hay una cantidad importante de profesionales del sector salud que se han ido del país, pues sencillamente... ¿Cuántos? ¿Tú tienes más o menos cuantificado cuánto es el número de profesionales que están huyendo del país? Mira, migrando además porque tienen talento y en otros sitios los reciben mejor que a lo mejor que como los recibe la salud en Venezuela. En Caracas aproximadamente están egresando un promedio de 25 profesionales de enfermería mensual. Es una cifra grave cuando hay un 40% de necesidad en las instituciones hospitalarias de enfermería no cubierta, a pesar de que las camas han bajado y nosotros, cuando yo fui presidente, que me correspondió esa responsabilidad en el colegio, hacíamos una cantidad de denuncias que lejos de ser oídas por las autoridades que estaban en ese entonces, que era el ex alcalde Juan Barreto, pues éramos amenazados, pues no surtían efecto las amenazas porque ellos veían todo desde el punto de vista político. Cuando uno tiene una responsabilidad de esta, Héctor, además de ser un representante gremial, es un representante también comunitario porque le adosan a la enfermera o al enfermero la responsabilidad de que no haya material médico quirúrgico, de que no haya medicamentos en las instituciones hospitalarias, situaciones como las que cita el doctor Villasmil. Hoy en día tú vas a tomarte una radiografía en alguna institución hospitalaria y no te dan la radiografía, te dan un CD. O te hacen un estudio y te dan el CD para que te lleves el CD. Para que el doctor lo pueda ver en una computadora, pero no lo puede ver como se veía antes en la radiografía. Pues. Eso si asiste a una institución hospitalaria. Situaciones delicadas como algunas personas enfermas que acuden a los CDI, resulta de que no hay médico que lo trate y no se sabe si la persona que está es médico o no es médico. Entonces, todas estas complicaciones, además de la prevención, y quería también, por cierto, felicitarte, Héctor, por esta labor que estás desarrollando en cuanto a la prevención de accidentes, y que yo creo que es una de las fórmulas más económicas que se puede emplear en este momento, es aplicar la prevención para una gran cantidad de enfermedades que están
surgiendo en este momento, que desconocemos su origen, si es un origen hídrico, si es un origen alimentario, qué es lo que está ocurriendo, porque el gobierno no con exactitud no hace los análisis, la investigación que corresponde para dar con certeza un diagnóstico veraz y de esa manera tomar las previsiones para que no ocurran. El caso del dengue, por ejemplo, es decir, gravísimo, enfermarse de dengue en este momento, vas a cualquier farmacia pública o privada y no consigues como mínimo el acetaminofén, pues, no hay existencia. Los pacientes que tienen problemas de tiroides no consiguen medicamentos para la tiroides, los hipertensos, los diabéticos, es decir, que es una situación que va más allá. Y nosotros decíamos en muchas oportunidades que las clínicas, es decir, podemos citarlo en este momento, las clínicas de hoy son los hospitales de hace 10 años. Entonces, los hospitales lamentablemente colapsaron. Hay un llamado que hay que hacer a las comunidades, que es un factor sumamente importante en este momento, para que reclamen el derecho constitucional a la salud. No es posible que en el hospital Jesús Llerena, que es el que estamos citando en este momento, donde había una maternidad que se atendía en un promedio de 25, 26 nacimientos diarios, pues la maternidad ya no existe en el hospital. El servicio de neonatología ya no existe en el hospital, los neonatólogos fueron trasladados a otros sitios donde se requerían. La maternidad Concepción Palacio, que fue también citada en el programa, era en sus buenos tiempos un centro de referencia nacional e internacional. Venían de otros países del mundo a verse en la maternidad Concepción Palacio. Eso se perdió. Lamentablemente. Entre otras cosas también, el problema de la descentralización. La Constitución habla de que la salud debe ser descentralizada. ¿Por qué razón en el estado, en el distrito metropolitano, por ejemplo, no le dan esa responsabilidad al alcalde metropolitano? Al contrario, se la quitaron. Por eso, y que el alcalde demuestre... La entregó Barreto. La entregó Barreto en muy malas condiciones, por cierto. En muy malas condiciones, bueno, pero él entregó, él tenía la responsabilidad y se la devolvió al gobierno nacional. En vez de descentralizar, centralizamos más, cada vez centralizamos más. Centralizó y llevó a que todos los insumos, que ese es otro factor importante, se compran a nivel central. Es decir, el nivel central, el Ministerio de Salud es el que asume la responsabilidad de adquirir los insumos y luego de distribuirlos a los diferentes hospitales de los diferentes estados del país. Entonces vemos situaciones como la que vi yo recientemente en el estado de Amazonas, equipos nuevos con una infraestructura vieja que no le permite el funcionamiento. Imagino que eso, en la medida que te retiras más de la capital, es peor la situación de salud. Situación en los hospitales. Afortunadamente, pues he tenido el tiempo de ir visitando las instituciones y hablar con base, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Bueno, amigos, estamos hablando con tanto con Ramón Agüero, quien es expresidente del Colegio de Enfermería de Caracas, y también con el doctor Gustavo Villasmil, que es el secretario de Salud del Estado Bolivariano de Miranda. Vamos a recordar nuestros teléfonos 264-1494 y 264-1619. Vamos a leer un mensaje que nos llega, que nos dice que bueno el tema, nos lo escribe Ana. Nos dice, me imagino que miles, al igual que yo, estamos a la expectativa. Se pregunta ella, ¿y ébola en Venezuela es un nuevo virus? Que alguien nos lo explique. Me da mucho miedo con el gobierno, porque si es verdad que quieren tapar el sol con un dedo, ¿cuántos moriremos? Esa es la pregunta que deja al aire nuestra amiga Ana, que nos está escribiendo. También escribe Eugenia y nos dice, buenos días, por favor expliquen qué es lo que está pasando. Es un virus, el del chungunguya, escribe ella, pero no se dice así. Eso ya nos lo va a explicar el doctor Villasmil. ¿Eso qué es? ¿Y cómo es eso de ese virus? Nos dice Eugenia. El doctor Villasmil, hablamos de la descentralización. Nos dijo Agüero que estábamos retrocediendo y que en el sector salud se había centralizado. Usted es director regional, precisamente descentralizado del sector salud, pero recordamos nosotros que cuando llegó precisamente Capriles a la gobernación, inmediatamente le quitaron todos los que son los hospitales. Capriles, sin embargo, después que no pudo pelear legalmente porque no hay Estado de Derecho, él decidió mantener la dirección de salud y crear una red de pequeños módulos de servicio en las distintas barriadas y sectores del Estado Miranda. ¿Nos puedes explicar entonces qué es lo que pasó con la centralización o descentralización y cómo está atendiendo Capriles y la gobernación de Miranda el sector salud? Pese a lo que reza textualmente en el texto constitucional,
habla de Venezuela como un Estado descentralizado, federal, etcétera, etcétera. Hay que entender que ningún autoritarismo puede coexistir con un concepto o con una forma de república federal. Por definición, no son misibles, porque la lógica autoritaria es esencialmente centralista, es esencialmente concentradora de poder, y por supuesto no puede ni tan siquiera tolerar que hayan centros de toma de decisión, de asignación de recursos, de fijación de políticas en su periferia. De modo pues que dentro de esa consistencia, porque los autoritarismos suelen serlo, de cualquier signo, llámense de izquierda o derecha, los autoritarismos son consistentes entre sí, se parecen todos. Pues bueno, no, a nosotros, manu militari, pues son días de muy aciaga recordación, pero yo recuerdo que episodios que vivimos en Paracoto, recuerdo particularmente el de Montaña Alta en Carrizal, el de Tacarigua de Maporal, el de Baruta, fue particularmente a escasos metros del Palacio Municipal. Ahí se libró lo que el baruteño de la plaza, que son tipos muy particulares, muy tomadores de pelo, bautizó como la batalla de los teteros, porque es una cosa terrible. Le metieron un piquete de la Guardia Nacional. Yo tengo, por cierto, perfectamente anotado los nombres de esos oficiales, de las personas a cargo, porque habrá un mañana de justicia, yo no lo dudo, no de venganza, de justicia. Hicieron una cosa que yo nunca antes vi. Irrumpieron en la sala de espera, donde había la consulta de pediatría de niños sanos, las madres con los niños, las higienistas, y entre otras cosas, tiraron una bomba lacrimógena en el interior, en el recinto. Yo nunca vi eso en ningún lado. Bueno, con el afán de que nosotros no pudiésemos ejercer la competencia que en materia sanitaria nos establece claramente, entre otras, la Constitución del Estado Miranda. Creamos la red Francisco de Miranda, de la que estamos particularmente orgullosos, que tiene su expresión esencialmente en el interior del Estado, el sufrido interior del Estado Miranda, Tuy, Barlovento, pero que además cuenta con alianzas muy importantes, y entre nuestros principales aliados están las alcaldías, los gobiernos municipales, sobre todo de los municipios tanto de Altos Mirandinos como los municipios metropolitanos que pertenecen a jurisdicción mirandina. Esto no podía ser de otro modo, porque yo antes y de ahí recordamos al licenciado Agüero, yo venía a ser superintendente de salud de Baruta desde el año 2000. Creo profundamente, y qué bueno podértelo decir, creo profundamente en las respuestas locales a los problemas de la gente. Ningún burócrata, bueno, como ha dicho el licenciado Agüero, yo vengo y compro un aparato en Alemania y lo mando para Puerto Ayacucho. Si yo enchufo ese aparato en Puerto Ayacucho, probablemente se vaya la luz en la mitad de la ciudad. ¿Por qué? Porque hay una serie de consideraciones que no conoce ni siquiera el más honesto de los burócratas de Caracas, que con frecuencia no lo son, pero que el que vive allí, usted le pregunta a Liborio Barullo y le puede decir cuál es el estudio de cargas del ese híbrido entre ambulatorio y hospital que quedó en Puerto Ayacucho, que es lo único que allí hay. Consecuencia, es una pretensión vana, ufana, necia, ¿ves? El pretender desde una oficina despachar los bombillos en un ambulatorio en las minas de Baruta, eso no tiene ningún sentido. Quien sí se sabe eso completo es el alcalde local, es el concejal de la zona. Entonces, ¿por qué no descentralizar la toma de decisiones hacia ellos dentro de una unidad normativa a la que nunca nos hemos opuesto? Esta crisis que usted nos describió perfectamente al inicio del programa, tiene a lo mejor su fundamento y las bases de esa crisis precisamente en la centralización y no haber descentralizado lo suficientemente el sector salud como para poder corregir esa falla. Si yo te hablé de 4 grandes tumores, que es la tragedia en infraestructura, en recursos humanos, en logística y en tecnología, el estilete, la espada que termina de atravesar el corazón de la que fue una gran sanidad pública, como fue la venezolana, un invento, una creación venezolana, civil, de la República Civil Venezolana, por cierto. Bueno, la espada que la mata es el Estado hipercentralizado. En consecuencia, quienes pujamos por convertirnos en alternativa, tenemos que atender, aparte de los aspectos técnicos inherentes a las 4 facetas que te mencioné, sobre todo el aspecto político que tiene que ver con el tema de la centralización. Hablo claramente, escrito sobre eso, y aprovecho esta oportunidad para decírtelo. Yo soy municipalista de vocación. Creo profundamente, concejal de Baruta también, y lo digo orgullosamente, y sobre eso quisiera que me dieras luego algún minuto. Seguro que vamos a hablar de pero eso. Digo algo.
la sanidad del futuro en Venezuela, la que nos va a poner en donde yo quiero, que es la del primer mundo, mano. Yo no quiero aquí otros estándares. Es la sanidad federada, porque un concepto de sanidad hemos de tener en Miranda, que es un estado particularmente complejo. Una cosa es el tuyo, otra Barlovento y otra Baruta, y por Dios, otra muy distinta es Amazonas, en donde hay sitios donde tienes que ir por vía aérea. Entonces yo no puedo pretender normar lo mismo para Maracaibo que para Guiria desde el piso 5 del Centro Simón Bolívar. Ese es el núcleo duro de nuestra catástrofe, y es algo sobre lo cual hemos meditado mucho, porque no tenemos inconveniente en sentarnos con ningún factor de poder. Eso sí, cuando el compromiso está claro, es elevar, es regenerar esa oferta de servicios médicos caída como está, con arreglo a los mejores estándares del mundo. Ya nos dijiste, Villasmil, que hay que entrompar el sector salud de una manera distinta. Ya nos mencionaste una de las formas, que es la descentralización. Vamos a seguir hablando de cómo vamos a entrompar el sector salud, pero antes queríamos leer algunos mensajes. Tenemos a Carlos, nos dice: buenos días, quiero informarle que el presidente del Consejo, Víctor Pérez, está fumigando el casco de Baruta. Muchas gracias a Víctor, muchas gracias, ¿verdad? Estamos haciendo fumigaciones en todas las zonas de Baruta y ya vamos a hablar de eso específicamente. Luego tenemos Jesús, nos dice: buenos días, concejal, creo que deberíamos aprovechar muy bien a sus invitados y hablar de un tema que nos preocupa a todos. El presidente del Colegio de Médicos de Aragua informó que habían enviado las muestras a Caracas por el proceso de descentralización, pero después nos quedamos locos que quieren meter preso al doctor, que si no hay nada, que no pasó nada y la población en suspenso. Le agradezco que hablemos de ese tema, nos dice Jesús. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar con este importante tema que estamos tratando en su programa Baruta Minuto a Minuto. Twitter, @UrgellesBaruta. Baruta Minuto a Minuto con el concejal Héctor Urgelles. Vecino, hagamos de Baruta el mejor municipio. ¿Sabías que el cuerpo humano posee 75% de agua al nacer y 65% en la edad adulta? Hacer uso racional de ese recurso vital es labor de todos. Trabajemos juntos al servicio de Baruta. En breves instantes regresamos con Baruta Minuto a Minuto. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde, lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM. ¿Le gustaría conocer las nuevas tendencias en las artes plásticas en Venezuela? ¿Quieres saber qué obras se están presentando en las tablas de nuestras ciudades? ¿Qué películas están gustando más al público? Todo esto podrás saberlo el miércoles a las 2 de la tarde. En Cultura y algo más. Conducido por Juan Carlos Incoronato. Eira B. Seguías. Por Sintonía 1420 AM. Y si todavía no está satisfecho con nuestras informaciones, no se preocupe. Le daremos algo más. Todos los lunes, miércoles y viernes, a partir de las 4:45 de la tarde, Mariluz Palacios, desde Miraflores, compartirá contigo las noticias más resaltantes del acontecer nacional, por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Ya regresamos con Baruta Minuto a Minuto. Twitter, @UrgellesBaruta. Baruta Minuto a Minuto con el concejal Héctor Urgelles. Vecino, hagamos de Baruta el mejor municipio. La impunidad es el vehículo perfecto para la criminalidad. 1 de cada 15 habitantes es víctima de Lampa. Denuncia, no promuevas el delito.
Trabajemos juntos al servicio de Baruta. Cientos de niños con capacidades especiales ahora tienen un espacio recreativo con nombre de un grande liga, el Campo Deportivo Omar Vizquel, que cuenta con un área de béisbol y una cancha de usos múltiples, ubicado en el municipio de Latillo, obra de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. El alcalde Antonio Ledesma, en trabajo mancomunado con el alcalde David Smolansky, la sacó con 3 envases. Alcaldía Metropolitana de Caracas. Usted escucha Baruta Minuto a Minuto. Bien amigos, continuamos con la segunda parte de su programa Baruta Minuto a Minuto. Vamos a recordar que pueden escuchar y ver nuestro programa a través de la página web www.radiosintonía1420.com.be, también por la página web www.urgellesbaruta.com. Pueden llamarnos también a los teléfonos 264-1494 y 264-1619. Hoy hablamos del tema de salud. Están con nosotros los doctores Gustavo Villamil y el doctor Ramón Eduardo Agüero. Vamos a leer primero unos mensajes que nos acaban de llegar y seguimos entonces con esta entrevista. Nos dice Milagros B. Qué bueno, al menos en Baruta fumiga, pero en Libertador que nos mate la plaga. Hay muchísimos mosquitos y de paso la basura la están recogiendo en forma muy irregular. Qué desastre. Fausto nos dice, qué raro, yo vivo en Baruta y no veo tal fumigación. Carlos Fuentes nos dice, me llama la atención que todos opinen tan diferentes, deberían hacer una reunión de vecinos para coordinar entre todos, ya que el problema de salud no tiene partido. En serio, es serio lo que está sucediendo. Alexandra nos dice, concejal Urgelles, estoy preocupada con la posible pandemia, de que sirve que se oculten las verdades. Tengo mis hijos y nietos que no sé cómo podemos protegerlos. Carlos nos dice, amigo Fausto, el concejal Víctor Pérez está fumigando los locales comerciales. Bueno, le respondió Carlos a Fausto. En todo caso, vamos a irnos a lo que la gente le preocupa en este momento más, que son estas enfermedades que están surgiendo en toda Venezuela, que es por ejemplo el dengue, es el chikungunya, o chikungunya, ¿no? Y también como el ébola o esta noticia del ébola que está en todo lo que es el África, si está llegando a Venezuela, esta enfermedad rara que se está viendo en Maracay. Esto ha producido pues un nerviosismo y una expectativa en toda la sociedad venezolana que bueno, necesitamos que alguien nos diga algo sobre esto, como nos dicen los mensajes que nos están llegando. Vamos a ir al doctor Villamil y después oímos a Agüero que nos dice al respecto. Fíjense, en epidemiología, amigos que nos hacen la amabilidad de escucharnos, una verdad, un principio básico con el trabajo con el que se trabaja es que más que, o que con mucha más frecuencia vemos expresiones clínicas inusuales de una enfermedad conocida que enfermedades desconocidas del todo. El chikungunya es una enfermedad desconocida de alguna manera en Venezuela porque es nueva. Porque esto es pero en el África están lidiando con ella desde los años 50. Fíjate, yo pensé que era una enfermedad nueva aquí en Venezuela. Una enfermedad sobre la cual sobre todo el África Oriental y la cuenca del Índico tiene muchos años de experiencia, y que llegó a Venezuela posiblemente a través del Caribe francés, se expandió a República Dominicana. República Dominicana dejó 400.000 afectados y por supuesto estando ya en la cuenca del Caribe, pues por razones geográficas llega a nuestros predios. ¿Cuál es la diferencia con el dengue, por ejemplo? Vamos a decir que son dos virus distintos de naturaleza totalmente distintos. Sí, pero que comparten el mismo vector transmisor, que es el Aedes, el mosquito del género Aedes, particularmente el Aedes albopictus, el mosquito tigre, y que produce un cuadro caracterizado por 3 cosas, que es fiebre muy muy alta, fiebre franca. En segundo lugar, poliartralgia, dolores articulares, particularmente en las pequeñas articulaciones. Una persona con chikungunya no puede mandar un mensaje por celular porque no soporta el dolor al mover los deditos. Y en tercer lugar, un cuadro exantemático de brote, como es salpullido, como dice popularmente en la piel, y esto por favor quiero que se tome tal cual, porque es importante también alertar a nuestra población, pero también sin generar angustias innecesarias. En más del 99% de los pacientes que la sufren, tiene un curso aparatoso, molesto, se sienten muy mal, los dolores articulares persisten incluso algunas semanas, esto hay que decirlo, y tiene un factor invalidante porque las personas no pueden ir a trabajar, etcétera, pero tiene un curso finalmente benigno. Morir por chikungunya no es, repito, no es
lo esperable. Es distinto del ébola, donde sobrevivir a ébola es casi excepcional, casi anecdótico. No es el caso en chikungunya, ¿de acuerdo? Ahora, claro, usted me dice, sí, pero dengue sí. Al contrario, mucho más temible es el dengue. Ajá. En Venezuela el 10% del dengue es dengue hemorraico. El dengue hemorraico lo hemos visto muchas veces que se complica y se muere. Entonces quiero en esto, y esto es una labor que nos queda a nosotros, pero también por eso agradezco tanto a esta casa que me reciba, porque ¿dónde vamos a comunicar esto si todas las emisoras están como están? Pues los medios escasean para informar al público, porque entonces seguramente yo estoy haciendo terrorismo y no estoy tratando de informar con cuál es mi... No, al contrario, creo que fíjate que tranquiliza mucho saber que el chikungunya no... Al contrario, es excepcional. Ahora, alguien me dice, bueno, pero ¿cómo se comparece eso que usted dice con lo que estamos viendo en Maracay? Eso es otra cosa, entonces. Bueno, y eso tiene que ver, entonces, fíjate, tú nuevamente vamos al problema de información. El ministro de Salud de Colombia, en un ejercicio de responsabilidad política, que es la que caracteriza a un hombre de Estado, ha dicho, por nuestra cercanía a Venezuela, vamos a tener chikungunya, de ellos, ya ellos habían reportado algunos casos propios en su país. Y se están preparando para eso. Tenemos que preparar porque en Colombia debe haber 30.000, debemos llegar al tope de 30.000 casos de chikungunya, es esperable tener ese número de casos, de los cuales posiblemente un 0.1% se puedan complicar gravemente. ¿Y cómo se medica, por cierto, el tratamiento es sintomático, para decir, porque no hay un tratamiento ni una vacuna específica para contra el virus. Ahora, ni antes para no adquirirlo ni después para curarlo. Pues no lo hay. Okay. Entonces es como el dengue. Entonces, ¿qué hacemos con el dengue? Le damos soporte al enfermo. ¿Cuál es el soporte? Tener cómo atenderlo, cómo diagnosticarlo, cómo darle la fiebre, cómo proveerle plaquetas, si es el caso, cómo darle los cuidados médicos del caso. ¿Cuál es la tragedia? Que esto está ocurriendo en una Venezuela en donde, como yo te he dicho al principio de este programa, toda la oferta médica está caída. O sea, tú vas a una clínica privada y parece un ambulatorio de los nuestros, luego está cayendo a pedazos. Así es. Entonces, lamentablemente, la situación se nos plantea en el peor momento de la sanidad venezolana desde su fundación en 1936, lo digo con absoluta responsabilidad. Pero quiero decirle que y en esto las redes municipales son las campeonas, las redes chiquitas. Por eso es que yo hablo con pasión y vehemencia de las redes municipales. Bueno, están más cerca de la gente. Absolutamente. Porque una persona, Ramón, con una clínica de esta que viva en Santa Cruz del Este, va para el hospital de Lice, bueno, lo van a ver a las 5 de la tarde de hoy, si es que llega a las 6 de la mañana. No, de mañana. Y no porque estén viendo televisión los colegas, sino porque están acogotados de muchos otros problemas, el trauma, las cosas de una ciudad tan insegura como Caracas. Pero la red municipal siempre está ahí. Por eso yo soy un apasionado y algún día ojalá pudiéramos volvernos a ver para hablar de la salud municipal y con vehemencia de calle. Yo sobre esto discursaba en Baruta, que además Baruta es mi hogar, porque creo que no hay salvación posible para la sanidad pública en Venezuela que no empiece por la cuadra, por el barrio, por donde uno vive. Porque ¿de qué se trata? De que la persona con estos síntomas, repito, fiebre, poliartralgia y rash, sea vista por una persona que luego la siga, que le eche una llamadita, ¿cómo amaneciste? Generalmente veremos el 99% de las veces esa persona se va a recuperar después de pasar un mal rato, no vamos a negarlo. Pero si así no fuere, porque no podemos saber a priori quién se va a complicar y quién no, yo me puedo dar cuenta, mire, no me gusta cómo está respirando, véngase inmediatamente. Entonces yo instituyo esos cuidados avanzados precozmente y no casi en artículo mortis, como fue el caso de las personas que llegaron después de 2-3 días agonizando en sus casas a morir horas, en cuestión de pocas horas, en el Hospital Central de Maracay. Ya vamos a hablar de eso, pero termina de decirme, por favor, para que nuestros amigos radioescuchas lo puedan saber, es decir, ¿cómo se medica el chikungunya? No, entonces, ¿qué se le da a una persona con chikungunya? Se le da, por cierto, muy difícil, entonces tú cuando nuestra dificultad, se le da acetaminofén. Bueno, por eso lo quería saber, porque ¿cómo consigo yo acetaminofén? Hay 50 marcas comerciales, en Venezuela no se consigue ni una, ni siquiera la más famosa, y mucho menos la más nueva. Pero ¿esto por qué ocurre? Es que el acetaminofén lo están reformulando, no lo han inventado. No, Venezuela no puede comprar el principio activo porque Venezuela es un país en default. Entonces es la tragedia, y aquí entonces no es que uno se le salga a lo político, pero ¿cómo no decirlo, Héctor? Este es un país que le va a pagar primero a los banqueros de Wall Street que a los vendedores de medicina. Entonces yo tengo allá en Los Teques una cola de proveedores arruinados, a los que no me pueden proveer ni pagándoles de contado, porque ellos con esos bolívares no pueden comprar dólares que les permitan importar los medicamentos. Entonces no hay, lo sabes tú, Ramón, a veces en las clínicas no hay solución salina, el famoso suero. ¿Y qué solución salina? Agua con sal a 0,9%. Ahí nadie le dio el Nobel por inventar la solución. Eso es más viejo que el hombre. Pues no lo hay, porque la tecnología, los frascos, se hacen con género importado que no viene porque es un país que esos bolívares que circulan son billeticos de monopolio en el mundo porque no tienen respaldo. Y eso es así, Ramón. Estamos viviendo esa situación que nos describe el doctor Villamil. Sí, efectivamente, Héctor, esa es la situación.
Mira, yo siento que es el momento, además de tomar conciencia de lo que está ocurriendo, de aplicar mucha educación sanitaria y mucha prevención. Es mejor prevenir, aquí sí vale el dicho aquel de mejor prevenir que lamentar. El caso del dengue, y ciertamente pues yo tuve una experiencia también en el municipio de Baruta en algunos años. Se le explicó a la comunidad las consecuencias, se le explicó cómo se debe prevenir, que se deben mantener tapados los recipientes de agua. El zancudo, la larva se crea en aguas limpias estancadas. Se le explicó a la gente que deben mantener tapados los tanques, mantener tapados los pipotes. Se le explicó también que el abate no tiene ninguna consecuencia, porque en esa época había abate, el ministerio lo disponía para los municipios, y la gente pensaba que el abate producía algunas situaciones secundarias, enfermedades, etcétera. También se les explicó que no. Pero hoy, es decir, también está el cuidar las ventanas y evitar que se introduzca, porque cualquier zancudo puede ser vector sospechoso, porque es difícil que lo detalles y sepa que es el Aedes aegypti o que es otro zancudo. Si tú no vas a examinar el zancudo, si tiene las patas blancas, si no las tienes, es un zancudo. Entonces, la gente se preocupa. Es otra sugerencia que se le da, que las ventanas las mantengan tapadas con tela metálica que no permite el acceso de vectores de ningún tipo, y así también evitan la introducción de moscas. Háblanos un poco de cómo podemos los vecinos participar en esta campaña para combatir todas estas pandemias que nos están azotando ahorita. Mira, nosotros usábamos con megáfonos, ¿ok? Yo tuve la oportunidad también de estar en la Junta Parroquial de las Minas de Baruta, y con mi propio vehículo iba a las diferentes comunidades y a las diferentes barriadas con megáfonos, le informábamos a la gente los riesgos, las consecuencias, le decíamos que tienen que mantener, cambiar diariamente, por ejemplo, el agua del florero, la situación de los tanques y los pipotes, que ya te lo había referido. Eso era diariamente, y se le entregaban trípticos. Y se le decía además a la gente que pasara ese tríptico al vecino, para que el vecino conociera la prevención de todo este tipo de enfermedades, y de alguna manera surtió su efecto. Y hoy, como lo decía el doctor Villamil, pues estamos viendo de que Baruta de cierta manera es un municipio que ha concientizado inclusive los riesgos. Pero además de eso también se hizo un trabajo interesante con la parte de saneamiento mental y con la parte de higiene de los alimentos, Héctor, que ante esta situación que está ocurriendo o que se están dando en algunos estados, una serie de enfermedades que están saliendo, sería oportuno, y yo se lo decía ayer a una de las autoridades de la Federación Médica, sería interesante ver el consumo de vegetales, el consumo de legumbres, si la gente verdaderamente está lavando los vegetales que va a consumir, con qué veneno se está aplicando a esos vegetales en los sembradíos. Si esto no tiene algo que ver con ese veneno que se aplica para que los roedores no se consuman estos tipos de vegetales. Evidentemente tenemos mucha tela que cortar en este tema de la salud. Yo quería, discúlpeme Ramón, para poder leer algunos de los mensajes, que nos están llegando muchos mensajes. Nos dice Beatriz: hola Héctor, ¿hay una pandemia? ¿Cómo distinguimos el chikungunya del ébola? Bueno, yo creo que el ébola no lo tenemos todavía aquí, gracias a Dios, pero es importante que ahorita el doctor Villamil nos los conteste. Nos dice Zulma: ¿será posible que nos den una explicación convincente, ya que preocupa no saber de qué tipo de virus estamos hablando? Una amiga me dijo que es cierto que el hospital está cerrado. Ustedes deberían entrevistar a las autoridades competentes en la materia. Aquí tenemos una autoridad competente, dos autoridades competentes en la materia. Leonardo nos dice: muy buenos días, sumamente preocupado si hay una o no una pandemia, si es ébola o si no es un nuevo tipo de dengue. No deberíamos suspender el reinicio de las clases si las alcaldías no fumigan, si no pasa nada. ¿Cómo sabemos la verdad? José Blanco nos dice: buenos días a usted y a sus invitados. Qué reflejo tan vergonzoso para el gobierno, que el pueblo no le crea a las autoridades. ¿Cómo creer si no hay medicamentos y dicen que hay, y que no pasa nada en Maracay? Y los habitantes testifican que sí. ¿A quién creer? Goody nos dice: explicar en qué consiste el ébola. El presidente Obama se encuentra preocupado por esa enfermedad. Judine nos dice: los controles de seguridad, salud y tantos otros no funcionan. ¿Será que tenemos que hacer magia? Elvira nos dice: buenos días, lástima, es que no me queda claro nada.
¿Qué debemos hacer? Yo tengo mis nietos en casa, hay mucha plaga, no hay Atamel, no hay ibuprofeno, no hay Plagatox. Entonces, ¿cómo protejo a los míos? ¿A qué debo temer? ¿Cómo se llama la enfermedad? ¿Es un mosquito? ¿Es el ébola? ¿Es un nuevo tipo de dengue? No estoy nada claro. Oye, fíjate qué preocupación tiene la gente, ¿no? Después nos dice Cheo, vamos a leer solo 2 mensajes más porque tenemos como 40 mensajes más. Cheo nos dice, épola mi pana, no sé, no entiendo a esos doctores. Prevenir, pero prevenir de qué zancudo. ¿Cómo que se previene el ébola? No sé, mi pana, no estamos muy claros. Y ahora hay que cerrar ventanas con tela metálica. ¿Será que hay en Venezuela tela metálica? Nos pregunta. Susi nos dice, buenos días, ¿qué información exacta, clara pueden suministrarnos para reconocer la enfermedad actual y qué debe hacer una persona que se sienta mal? Bueno, yo como nos quedan pocos minutos, yo creo que nos debemos concentrar en explicar con claridad. Entonces, nos hablaban de la diferencia entre el chikungunya y el ébola. ¿Nos puede hablar hoy, Yasmil, de eso? Yo quisiera, en beneficio de nuestros escuchas, que el tema del ébola lo tuviésemos aparte de estas consideraciones. Okay. En Venezuela no hay ébola. No hay ébola. Y esto es muy claro. La directora presidenta de la Organización Mundial de la Salud, doctora Chang, hizo un llamado internacional en virtud de una situación que por Dios ha ocupado hasta el presidente de los Estados Unidos, una situación de salud pública, pero que no la tenemos expresada en el Lo de Maracay no es ébola. No es ébola, no está planteado. ¿Qué es lo que está planteado esto en Venezuela? Okay. Que estemos, y es la hipótesis que estamos tratando de demostrar, porque entonces la gente se va a quedar más tranquila cuando yo enseñe. Lo que pasa es que cuando tú vas a buscar dónde está, quién te entrega el reporte de serología, entonces encuentra una comisión del 6CPC. Esto es muy difícil así, porque la pesquisa es epidemiológica, no es policial. Entonces, claro. Este es el problema de que, y yo me disculpo, caramba, a veces no podemos ser tan asertivos como tus escuchas quisieran, pero es que en Venezuela conseguir una pieza de información en biología molecular pasa por pasar un filtro casi que judicial, lo cual es insólito. En Venezuela no hay ébola en el continente americano. Se está conteniendo con ayuda internacional la situación en el África Occidental, que tiene características muy particulares, porque el ébola no se transmite por picadura de insectos, se transmite por contacto cercano, estrecho con el enfermo o con su cadáver, que además forma parte de un conjunto de costumbres que propias de esos pueblos, no son las nuestras, y una serie de situaciones o de entornos epidemiológicos que no son, repito, no son los nuestros. ¿Qué sí tenemos? Primera conclusión y además buena noticia, en Venezuela no hay ébola. Ahora, ¿qué sí tenemos en Venezuela? Porque así como no tenemos ébola, sí tenemos nuestros dramas, y aquí yo quiero decirlo a los que están preocupados por el tema de las fumigaciones en Baruta. Mira, media Cámara Municipal de Baruta son reconocidos expertos fumigadores. Así es. Uno de los diputados del Consejo Legislativo, que es mi buen amigo, el diputado Félix Rodríguez, era instructor, era entrenador de los fumigadores. En Baruta hay una larga, en las asociaciones de vecinos saben abatizar, una larga cultura. Esto tenemos muchos años en esto, y qué bueno, porque el índice aédico, la masa de mosquitos en Baruta debe ser la tercera parte de la que tenemos en el Tuy, que llega casi al 60%. Valga decir, en el Tuy estamos cundidos. Esto no casualmente, de los 9, casi decena de decesos oficiosamente conocidos, que no oficialmente, 2 provienen de localidades alrededor de Cuba, capital del municipio Urdaneta de nuestro estado Miranda, que no hace frontera con el cantón de Ticino en Suiza, sino con Santos Michelena, capital tejería en el estado de Aragua, que en este momento es el epicentro del drama de los casos de chikungunya, de los casos complicados. Entonces, no podemos, y yo le pido de verdad de corazón, estamos en estos 25 horas al día, a vuestra audiencia y sobre todo a mis vecinos baruteños, porque Baruta es mi hogar, no es el temor ante lo que a Venezuela no está planteado, son las acciones ante lo que en Venezuela está claramente expresado, que es 3 epidemias, no una, sino 3 cruzando simultáneamente en nuestra geografía. ¿Qué son? 2 de las cuales las tenemos aquí, que son dengue, chikungunya, y por allá por Guayana, en el municipio de Sifonte, en Tumeremo, la tragedia de la malaria, que es un drama para llorar. Okay. Pero que bueno, aquí en Caracas tenemos dengue y chikungunya. ¿Quién dirime? ¿Cómo están los números en Baruta? ¿Cómo no? Mire, te puedo decir claramente. Recordemos que el programa Baruta minuto a minuto. El área metropolitana de Miranda, o sea, lo que es los municipios metropolitanos de Miranda, en el área metropolitana de Caracas, tienen los índices aédicos, o sea, las masas de mosquitos en total más bajas del estado, de lejos muy por debajo de las medias nacionales. ¿Dónde tenemos las más altas del estado? En el municipio de Brión, capital de Higuerote, y en el municipio Urdaneta, capital Cuba, razón por la cual allá están
destacada toda nuestra capacidad de fumigación, de saneamiento, e incluso la que nos están generosamente aportando, y quiero decir esto porque honrar honra. Con nosotros ayuda a fumigar a Cuba los equipos de salud Baruta. Ojo, ese es un equipo, un personal, una tecnología pagada por el contribuyente baruteño, pero que generosamente se pone al servicio de un mirandino desesperado como es el de aquellos lados, porque la autoridad local, municipal allá, bueno, no se entera de esto ni por el periódico. Por supuesto, es una absoluta falta de consideración, pero al mismo tiempo un gesto de generosidad que quiero agradecer al gobierno municipal de Baruta, porque además tienen a bordo un experto en esto, que es mi colega, el doctor Madrid. De modo pues que yo entiendo la amiga que nos escribe de alguna localidad baruteña, pero por supuesto que Baruta no está en Suiza y estamos todos metidos en el entorno de epidemia nacional que vivimos, pero ni de lejos una situación como la que tienen muchas localidades. ¿Tiene Villamil algunos números de casos de dengue o de chikungunya en Baruta? No, mira, en Baruta te puedo decir que estamos, si Miranda está apenas en el lugar 3, entre los 3 más bajos del país, Baruta está dentro de los 21 municipios mirandinos, pero en algo así como que en posición 10, 12. ¿Dónde tenemos nosotros? ¿Dónde está prendida la epidemia de enfermedades de transmisión insectil, dengue o chikungunya? Municipios, tomar nota: Guaycaipuro, capital Los Teques; Urdaneta, capital Cuba; Brión, capital Higuerote; Páez, capital Río Chico; Plaza, capital Guarena. Allí es donde está el centro de la epidemia baruteña o mirandina de enfermedades de transmisión insectil. Por supuesto, nos preocupa Baruta y nos preocupa el área metropolitana porque es la retaguardia del Estado, pero sin embargo sabemos que son servicios que están en excelentes manos. Qué bueno que es así, porque además, repito, la situación concretamente en el Tuy Miradino es apremiante. Y un elemento más que quiero decirte: hay un equipo muy bien establecido de muchos años de experiencia trabajando estos temas en Baruta de toda la vida, equipos que más bien les agradecemos que nos presten su experticia para otros territorios olvidados de Dios en este estado. Por supuesto, conocedores como somos, tanto el licenciado Agüero como yo, de la situación baruteña, especial ojo a los sitios en donde secularmente, que son toda la zona del Peñón, Colinas de Bello Monte. Hay muchas denuncias en el Peñón de que ha habido casos de dengue y de Prado del Este, ¿no? Sorpresivamente para mí, hay que decirlo, porque durante muchos años fue muy dura la zona, pero toda la olla del Cafetal durante muchos años fue muy duro. Hoy en día no es ni de lejos nuestra zona más preocupante. Eso es así, ¿por qué? Eso es así porque hay una expresión de un trabajo sistemático que por muchos años se ha venido haciendo en pro del saneamiento. ¿Qué tal si hubiese un interés por parte de los gobiernos municipales en el país por hacer lo mismo? No estaríamos en esta situación. Fíjese, en días pasados la Dirección de Salud de la Alcaldía de Baruta pasó una comunicación donde advertía que tampoco fumigar tanto resuelve el problema, porque más bien crea una resistencia por parte de los zancudos a los químicos de la fumigación. Entonces, para mañana hay una reunión donde van a participar la gente de la Alcaldía Metropolitana que está fumigando todos los jueves en Baruta, la gente de la Alcaldía de Baruta y algunas comisiones en los consejos municipales, porque como tú dijiste, todos los concejales estamos fumigando. Un poquito para poner orden, para que no se repitan las fumigaciones y poder abarcar el mayor número de espacio en Baruta. Pero de todas maneras voy a aprovechar este momento para anunciar algunas fumigaciones que tenemos el día de hoy y esta semana. En el día de hoy, miércoles, se va a fumigar, según lo va a hacer la Alcaldía de Baruta. Esta es la agenda de la Alcaldía de Baruta. Hoy en la mañana están fumigando Las Minas y La Trinidad, y para hoy en la tarde a las 5, porque la Alcaldía de Baruta fumiga de 3 a 5 de la mañana y de 5 a 7 de la noche. Entonces de 3 a 5 de la mañana fumigaron Las Minas y La Trinidad, y de 5 a 7 de la noche van a fumigar Cumbres de Curumo. Para mañana jueves se va a fumigar en la mañana el Cafetal, Chuao y Caurimares, y en la tarde van a fumigarse Caurimares y San Luis. Y el día viernes se va a fumigar Terrazas del Club Hípico, en la tarde nada más, Terrazas del Club Hípico, Santa Fe Norte y Santa Fe Sur. La Alcaldía Metropolitana va a fumigar mañana jueves, eso va a ser en la mañana, todo el día, va a estar en la mañana y en la tarde, van a estar en la avenida principal de La Trinidad, Lomas de La Trinidad, Bosque de la Virgen y el sector Los Picapiedras. Así que estamos trabajando ya coordinadamente, vamos a seguir la fumigación, vamos a hacer el abatamiento, que quiero que no sé cuál de los dos nos puede explicar
vamos a dejarle el chance a Agüero que nos explique qué es el abatamiento, porque la gente dice, bueno, se fumiga, es abatación. Abatización, perdón. Bueno, importante que nos expliquen qué es la abatización. Sí, mira, el abate es un químico que sirve para matar la larva del zancudo. Es decir, que no basta matar el zancudo que está volando, sino que también la larva del zancudo. La larva del zancudo, y se identifica claramente la larva del Aedes aegypti, porque es una larva que tiende a tenerle miedo a la luz. Es decir, para reconocer que la larva que hay en un tanque o en un pipote, le presentas un espejo, por ejemplo, y ves como la larva rehuye, es porque es la larva de la Aedes aegypti, que es el causante de estas enfermedades que estamos hablando, del dengue. Sí, que está siempre en la agua que está reservada, que está estancada y está en oscuridad. Aguas limpias también. En aguas limpias es que se crea la larva, precisamente, no en agua sucia, en aguas limpias, estancadas. Entonces se le echa un químico que se llama abate. Se llama abate, eso se llama abatización, y ahí estás matando la larva. ¿Quién nos da ese químico? ¿Dónde lo compro? ¿En qué farmacia? ¿En qué ferretería? Mire, en una época lo surtía el Ministerio de Salud y era o es su responsabilidad. El Ministerio se lo daba. No se consigue en ninguna farmacia bueno, lo traía Gruisleña, pero no hay que contar aquí lo que pasó con. Bueno, mire, no sé si valga. Hablé esta mañana coincidencialmente bajando de los Altos Mirandinos, entré a la finca Agro y pregunté, me dijeron que tenían poco, pero tienen, ¿no? No sé cómo lo consiguen. Lo que era antes Agroisleña. Finca Agro bajando por San Antonio de los Sales. Okay. Entonces se puede conseguir ahí. Pero también podríamos pedirlo al Ministerio de Sanidad. Debería el Ministerio de Sanidad proveernos a todas las alcaldías, los consejos y a los vecinos. Está obligado el Ministerio de Salud a resolver esta situación crítica, porque es una situación crítica que tiene el país. ¿Y por qué, Héctor? Porque si hablamos de prevención de esta enfermedad, le sale más barato al Ministerio darle el abate. La fumigación, como lo decía el doctor Villasmil, puede tener sus consecuencias, que el mosquito se haga inmune entonces a estos químicos y veamos que luego la fumigación no surta ningún efecto. Entonces lo más importante es la educación sanitaria, y además de esto, las consecuencias luego, la situación que tenemos en los bancos de sangre, que no tenemos hemoderivados para revertir la situación del dengue hemorrágico, por ejemplo. Lamentablemente, Ramón, tenemos que terminar, ya el tiempo se nos agota. Vamos a leer rápidamente algunos de los mensajes para que los amigos que nos escriben, sientan que estamos tomándolo en cuenta y que algunos los vamos a responder directamente por la página web. Raúl nos dice, gracias Héctor, al menos están intentando aclarar esta situación que nos tienen tan tensos. Creo que, en mi humilde opinión, que deberías repetir con salud. Vamos a pensar a ver si podemos repetir un programa de salud y que puedan venir ustedes o cualquier otra persona que nos pueda seguir ayudando en esta materia. Luis nos dice, ¿podría repetir los nombres de esas autoridades invitadas? Son del oficialismo, tienen cifras reales, ¿de dónde sacan sus conclusiones? Los nombres son Ramón Agüero, que fue expresidente del Colegio de Profesionales de Enfermería de Caracas, y el doctor Gustavo Villasmil, que es el secretario de Salud del Estado Bolivariano de Miranda. Carlos me dice, gracias concejal por preocuparse por Baruta. Bueno, esos son todos los mensajes, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros, haber estado en esta oportunidad. Vamos a repetir el tema de salud. Sé que quedaron algunas cosas que la gente todavía está muy preocupada. El tema da para mucho, y vamos entonces a ver cómo repetimos un programa con este tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos hasta la próxima semana. Al servicio de Baruta. Twitter, @UrgellesBaruta. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Vecino, hagamos de Baruta el mejor municipio. En casa te esperan, sé prudente, si conduces no uses el celular. Un descuido puede ocasionar un grave accidente en milésimas de segundos. Cuando manejes, usa el manos libres. Trabajemos juntos al servicio de Baruta. Sintonía 1420 AM presentó Baruta, minuto a minuto, conducido por el concejal Héctor Urgelles. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas porque te